Hola, les saluda el profesor Sinoe Prado y el día de hoy daré una introducción al tema de funciones matemáticas. Acompáñame a revisarlo. Las funciones surgieron por la necesidad del ser humano de dar explicación a aquellos fenómenos físicos que se le presentaban en su vida cotidiana. En la antigüedad, esta explicación de los fenómenos era fruto de la observación y de la especulación. Esta manera de representarlos se mantuvo por muchos siglos. Sin embargo, fue hasta el siglo XVI cuando Galileo Galilei dio un paso más adelante y consideró que era necesario poder medir y valorar cuantitativamente esas causas y efectos, como él lo llamó, y trató de buscar una relación matemática que describiera de manera fácil y sencilla la relación que existía en estos fenómenos, es decir, por qué sucedían. Galileo Galilei no fue el primero en utilizar las funciones de manera sistemática. Ya algunos siglos atrás lo había utilizado Arquímedes. Sin embargo, fue Galileo quien desarrolló una manera más adecuada, pudiendo así explicar los fenómenos de una manera más sencilla y organizada. En la actualidad, las funciones son utilizadas en diversas ramas del conocimiento. No solamente las encontramos en física o en química, biología, también las encontramos en finanzas, en economía, en medicina y hoy en día podemos ver cómo están siendo utilizadas para representar el comportamiento que está teniendo la pandemia de coronavirus alrededor del mundo. Es por ello que conocer, comprender y aplicar las funciones cobran gran relevancia a nivel educación, pero también en el ámbito de la aplicación profesional. Las funciones representan la relación que existe entre dos magnitudes o valores, en donde a la primera le corresponde un único valor de la segunda. Una magnitud es cualquier característica que se puede medir o cuantificar numéricamente. Por ejemplo, la temperatura, la masa, la longitud, la presión, la densidad, el volumen, etc. Las funciones las podemos representar a través de una gráfica, una tabla de valores o par de valores, una expresión algebraica, comúnmente se le llama regla de correspondencia, que en secundaria suele utilizarse en variación lineal y en sucesiones. Las funciones algebraicas pueden ser constantes, lineales, cuadráticas y cúbicas. Cada una de ellas se irán revisando en videos posteriores. Las funciones regularmente están designadas por las letras X y la letra Y. A la letra X suele llamársele variable independiente y a la letra Y la variable dependiente. Y para comprender de mejor manera la relación que existe entre X y Y, la representamos a través de una gráfica, en la cual podemos apreciar el punto en donde el valor de X le corresponde un solo valor de Y. Es decir, que Y está en función de X. Es común que en matemáticas encontremos las funciones representadas de la siguiente manera. F de X es igual a una expresión. También la podemos encontrar como Y es igual a la expresión. Esto quiere decir que el valor de f de x va a cambiar de acuerdo a lo que valga x. Estas son las dos formas más comunes de representar una función. Cuando ustedes vean una expresión de esta manera, podrán darse cuenta entonces que se está tratando de una función. También es importante que podamos identificar qué es una función y qué no es una función. Para ello es necesario que regresemos al significado, a la definición, en donde dice que para cada valor de x le corresponde un valor de y. La primera gráfica
podemos darnos cuenta que como va cambiando el valor de x, solamente le corresponde un valor de y. Sin embargo, en la segunda gráfica podemos darnos cuenta que al valor de x le corresponden distintos valores de y, por lo cual no sería considerada una función. En términos coloquiales, por ejemplo, hay países en donde solo se permite tener una nacionalidad, es decir, una persona tiene única nacionalidad. En analogía con matemáticas, esto sería una relación de función o funcional. Sin embargo, hay otros países donde puedes tener dos o tres nacionalidades. En analogía, esto no sería una función, porque a una persona le corresponden una o más nacionalidades. Las funciones las utilizamos para representar el cambio y las debemos analizar y describir de izquierda a derecha. Estos cambios se ven reflejados en las funciones cuando crecen o decrecen. Por ejemplo, se dice que una función es creciente en una sección o tramo cuando al aumentar el valor de x, incrementa el valor de y es decreciente cuando aumenta x y disminuye y se considera que es una función constante cuando al aumentar x, y no cambia, se mantiene igual. Hoy en día escuchamos en las presentaciones que nos dan las autoridades al respecto del comportamiento de la pandemia que hemos alcanzado el pico en un periodo en la gráfica donde estuvimos al máximo o el pico de la pandemia y entonces empezó a bajar. Hubo un decrecimiento, va a llegar a un mínimo y se va a dar el rebrote del que hablan las autoridades. Hasta aquí doy por concluida la introducción al tema de funciones matemáticas. Te invito a que continúes en el canal, en donde estaré publicando cada una de los diferentes tipos de funciones que te he presentado. Espero haber sido claro. Te deseo mucho éxito y hasta pronto.